continuemos. ¿Alguien de ustedes, por favor, que quisiera leer la Yo, definición de antropología filosófica? profe. Ya, gracias, Camila. A ver, antropología filosófica. Tiende a centrarse en el problema de la naturaleza del hombre. Según, eh, Scheller. según Scheler, su misión es explicar todas las funciones y obras específicas del hombre. El lenguaje. Camila, un ratito. No, no lea tan rápido. Ya, no es concurso de lectura, sino hay que ir comprendiendo. Sí, más bien, entonces, lea un poco más lentamente. Ya. Entonces, Desde la segunda línea. ya. A ver, según Scheler, su misión es explicar todas las funciones y obras específicas del hombre. El lenguaje, la conciencia moral, las ideas de justicia, las funciones representativas de las artes, la religión y la ciencia. Hoy se trata de detener en qué consiste, De determinar. de determinar en qué consiste la especificidad del ser humano. Averigua qué hace el ser humano que pueda definirlo de otros animales, diferenciarlo de otros animales. Diferenciar. ¿Ya? La tesis. Suave hoy. Sí, Al lado. Camila, se le apagó a ver. Joanita, continúe. La tesis. Yo, profe, Sí. ya. ¿Me escucha? Pero yo no. Sí, sí. Ya la tesis. Hoy se trata, la tesis, que se varía entre el reconocimiento de una gran continuidad entre el reino animal, especialmente el de los vertebrados superiores, y el reino humano, por un lado, y a la afirmación de que las instituciones humanas no están requeridas por necesidades biológicas. Ya, perfecto. Bueno, gracias, Joanita. Voy a explicar esto, ¿sí? Bien, entonces, verán, primera cosa, estamos hablando no simplemente de antropología, cualquier antropología, sino de la antropología filosófica. Entonces, este adjetivo que está calificando a antropología es imprescindible, no podemos borrarle, porque hay otra ciencia humana, bueno, hay una ciencia humana que es la antropología, como la sociología, la psicología, pero eso es antropología, eso es diferente. Lo nuestro es antropología filosófica, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que decir para definir esta expresión es que es una disciplina filosófica, ¿sí? Que estudia al hombre, ¿sí? Entonces, era primera cosa, disciplina filosófica que estudia el hombre, ¿sí? ¿Ya? Estudia el hombre o al hombre, da igual, estamos hablando de hombre en general. El ser humano está sobre el planeta Tierra entre mínimo 200.000 años, el máximo unos 300.000 años. Eso es muchísimo tiempo. Y desde que apareció sobre el planeta, el ser humano es algo. Recuerden, entonces, lo que una de las preguntas más importantes de la antropología filosófica es ¿qué es el hombre? Cuando decimos qué es, estamos preguntando por su naturaleza. ¿Sí? A ver, entonces, estudia la naturaleza del ser humano. ¿Sí? Entonces, a ver, pongamos aquí su naturaleza. ¿Sí?
Bien, recuerden, naturaleza, bueno, no hemos visto, esta es otra palabra técnica que tenemos que en otra clase abordar. Naturaleza es lo mismo que esencia, lo que responde a la pregunta, ¿qué es? Ahora, concentrémonos en eso. Si es que preguntamos, ¿qué es el hombre? Entonces, estoy pidiendo cuáles son sus notas características, sus notas esenciales. No todo filósofo admite que el ser humano tiene una esencia. Bueno, eso no está en el texto, pero son, por ejemplo, los filósofos, los existencialistas. Eso es filosofía contemporánea, siglo XX. Pero los autores antiguos, los medievales y los modernos, ellos sí creían que el ser humano tiene una esencia. Y la respuesta que dan puede tener dos tendencias, ¿sí? Bien, entonces, por un lado, a ver, pongamos ahí dos posibles tendencias al momento de definir el ser humano. Verán que no entra, y quizás si es que tuviera tiempo para reformular, editar este brevísimo resumen de Ferrater Mora, aquí tendría que añadir lo que lo dije verbalmente. Aquí estoy suponiendo que el ser humano se puede definir dando sus notas esenciales. Eso no lo admite todo filósofo, ¿sí? Mencioné el existencialismo. Pero dentro de los que sí admiten, que ha sido la mayoría, ahí hay dos tendencias, ¿sí? Es decir, no hay una sola definición de lo que es el ser humano. Eso es algo que nos vamos a topar con muchísimas definiciones, muy posiblemente con todas, o más del 90% de las definiciones en filosofía son conflictivas, problemáticas. Estamos en nuestra disciplina muy lejos de alcanzar la unanimidad, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí dos tendencias. Bien. Verán, la una, o sea, recordemos la definición que dio Aristóteles, ¿sí? Él dijo que el hombre es animal racional. Somos una especie animal. El ser humano es un animal, un tipo especial de animal. Aquí, cuando en vez de naturaleza, podría poner la palabra especie. O sea, ¿qué es lo específico del hombre? Eso es uno de los problemas centrales de la antropología filosófica. ¿Cuál es su especificidad? ¿Sí? Algo que solo tiene los seres humanos y que permite diferenciarlos de otros animales, ¿sí? Ese es el problema central. No digo el único, ¿sí? El más importante, el que está en el centro, ¿sí? Ahora, verán, entonces, lo que tenemos que hacer es indicar cuáles son aquellos rasgos que solo tendría el ser humano. Para Aristóteles, ese rasgo era la razón, ¿sí? Pero, bueno, eso ya es hace más de 2200 años. Los estudios de otras especies animales, sobre todo de los mamíferos superiores, dan cuenta que otras especies sí tienen lenguaje, ¿sí? Entonces, ese es nuestro problema. ¿Qué es lo que distingue al hombre de los otros animales? Y ese es el problema de su especificidad. Scheller ahí ha avanzado en esta respuesta diciendo que puede ser los valores,
la religión, la ciencia. Él habla de un sentido de la justicia. ¿Sí? Supongo que un felino como un tigre, al comerse un venado, no está pensando que está violando un derecho del venado. ¿Sí? No. Sería rarísimo que algún filósofo defienda eso. Puede ser que alguien lo haya hecho, no desconozco, pero supuestamente hay cosas que solo tiene el ser humano. Pero esa es una tendencia que, a ver, aquí al parecer no está, no hay una palabra, no hay una palabra para eso. Voy a poner yo de mi parte. De un lado tenemos el continuismo. Y por otra parte, lo contrario de continuismo puede ser discontinuismo o más apropiadamente rupturismo. Ruptura significa corte. Verán, entonces, otra palabra que no he puesto aquí en el pizarrón, pero de la cual ya he estado haciendo uso, es la palabra animal. ¿Sí? Entonces, pongamos aquí animal. Nosotros pertenecemos al género animal, pero eso es algo que no admiten los rupturistas. ¿Sí? Algunos filósofos pueden pensar que si es que rebajamos al ser humano al nivel de animal, estamos quitándole dignidad. ¿Sí? Nosotros, según estas visiones, no somos animales. Lo característico del ser humano sería que es su alma, su conciencia. Otros animales no tienen alma, no tienen conciencia, entonces eso sería lo típico. Esa es una posición rupturista, ¿sí? Entonces, en vez de, a ver, si es que yo pusiera el hombre por un lado, animal por otro, aquí hay dos maneras de concebir al ser humano. O bien hay, la primera es, o bien hay una continuidad, podemos hablar de una línea, ¿sí? Aquí podemos estar hablando de una evolución, ¿sí? Así como los chimpancés, gorilas, bonobos, descendemos, el ser humano, conjuntamente con esas otras especies de antropoides, descendemos de otras especies inferiores, ¿sí? Esa es una visión continuista, ¿sí? La que acepta la evolución. La rupturista entre animal y ser humano más bien pone una división, un corte. Eso puedo representarlo por una línea vertical. Entonces, lo que hace que el ser humano sea hombre no es compartido por otros animales. ¿Sí? ¿Cuál sería esa característica? Depende de cuál sea esa versión de rupturismo. ¿Sí? Pero tenemos algunas posibilidades que nos menciona Scheller. ¿Sí? Y entonces, solamente eso quería decir. En resumen, entonces, la antropología filosófica es una rama de la filosofía cuyo problema principal de estudio es su naturaleza. Y eso quiere decir que la antropología filosófica trata de determinar cuáles son aquellos rasgos típicos del ser humano que los tiene con exclusividad, es decir, que no son compartidos por otros animales. ¿Sí? Bien, entonces, más bien esa caracterización, ¿sí? Pensar que lo específico del ser humano es algo que tiene el hombre con un monopolio, ¿sí? Entonces, esa es una visión rupturista.
Entonces, yo quisiera que ustedes capten que al momento de responder es humano. Entonces, hay por lo menos estas dos opciones y además de aquella que niega que el ser humano tenga esencia. ¿Sí? Esa es todavía una opción prioritaria o si quiere anterior, antes de entrar en continuismo o rupturismo. Hay otra pero eso no está aquí en el resumen, solamente supongo que en el diccionario Ferrater Mora tiene conocimiento cabal del existencialismo. Asumo que en el artículo sobre antropología filosófica, como hace una descripción de cómo ha ido evolucionando la comprensión filosófica del ser humano, al llegar al siglo XX tiene que haber mencionado el existencialismo, pero que en mi pequeño resumen no he tomado en cuenta. Bueno, chicos, se me acabó la clase, entonces voy a suspender aquí.